Octava parte del audiolibro y fin del texto, El fracaso de la nación, de Alfonso Múnera Acabadia. Octava parte en que se tratarán las conclusiones del texto. Conclusiones. A principios del siglo XVIII, pocas de las colonias hispanoamericanas se caracterizaron tanto por la debilidad estructural de su gobierno como la Nueva Granada. El advenimiento de los Borbones al poder significó el inicio de grandes esfuerzos por implementar una política de centralización y eficiencia del gobierno colonial. Sin embargo, imponer una autoridad central sobre el territorio de la Nueva Granada, en particular sobre sus provincias marítimas, fue una tarea de imposible realización en medio de la creciente crisis imperial y de las no menos problemáticas condiciones de esta colonia suramericana. En 1717 se experimentó por primera vez una solución de fondo, mediante la creación del Virreinato de la Nueva Granada. En ese entonces, Cartagena y Santa Fe se disputaron la condición de capital del virreinato y sede del virrey y de la Real Audiencia. La élite de Cartagena utilizó como argumento principal para sus aspiraciones virreinales su posición geográfica. Resaltó la importancia económica y militar del Caribe para España y la necesidad de fortalecer la autoridad imperial en las díscolas sociedades caribeñas. Santa Fe, por el contrario, se apoyó en la imagen negativa del Caribe. Habló de su clima pestilente, de su ausencia de ilustración, de su escasa población, de su posición geográfica marginal, porque el reino era ante todo un reino andino, y de su ausencia de tradición burocrática. Asustados del desorden del Caribe, los consejeros de Indias en Madrid decidieron que la capital del virreinato estaría más segura en las impenetrables alturas de los Andes, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, desde donde el virrey regiría como única autoridad de un territorio cuyo solo recorrido era una hazaña casi irrealizable, por las enormes dificultades de sus caminos, por la extrema pobreza de sus recursos y por la larga tradición de diferencia de unas regiones hacia las otras. En menos de 5 años, sin embargo, la corona se había convencido del enorme fracaso de un virrey que no era obedecido por nadie más allá de los Andes orientales, y de un virreinato que no producía ni para pagarles a sus autoridades. Por lo tanto, tomó la decisión de devolver las cosas a su estado anterior. El segundo intento de buscar una solución de fondo se hizo en 1739, al establecerse definitivamente el Virreinato de la Nueva Granada. Para ese entonces la necesidad de una autoridad central era un asunto urgente. En medio de la guerra con Inglaterra, España sabía de la inminencia de una ofensiva inglesa sobre los puertos del Caribe y estaba profundamente preocupada por la creciente inseguridad del litoral marítimo de la Nueva Granada en manos de los contrabandistas. Pero sobre todo, Madrid temía por la suerte de la plaza fuerte de Cartagena, la más poderosa del sistema defensivo hispanoamericano después de La Habana. El virrey Sebastián Eslava arribó a Cartagena el 21 de abril de 1740. La más clara evidencia de cuál era su verdadera misión la constituye el hecho de que durante los 10 años de su gobierno no subió a Santa Fe ni una sola vez. Durante todo su periodo de gobierno desde Cartagena, absorbido primero por las necesidades de la guerra contra el almirante Vernon y luego por la lucha contra el contrabando. Sencillamente, controlar a Cartagena desde Santa Fe hubiera sido imposible. Eslava fue imitado por sus sucesores. Por ejemplo, el virrey arzobispo Caballero y Góngora gobernó el virreinato durante 6 años, de los cuales permaneció más de 4 en Cartagena. Con la llegada del virrey Gil Lemos, sin embargo, las ambiciones centralistas de los funcionarios ilustrados de Carlos III produjeron un viraje en esta política de tolerancia de los virreyes hacia las tendencias autonómicas de Cartagena. Gil Lemos quiso ahora imponer por medio de amenazas y gestos arrogantes la autoridad virreinal desde Santa Fe. Naturalmente fracasó, como fracasarían después Mendinueta y Amari Borbón. A partir del gobierno de Gil Lemos, el contrabando por el Caribe fue más grande que nunca y llegó a ser una fuerza dominante en la vida económica del virreinato. Durante el gobierno de los últimos 3 virreyes no fueron solo los funcionarios españoles los que se esforzaron por imponer la autoridad de Santa Fe al Caribe colombiano. En tal empeño participó de manera decisiva la élite criolla del interior andino. Los intentos de someter la plaza fuerte a una política económica que reflejaba los intereses de los asentados y comerciantes santafereños estuvieron acompañados de una actitud cada vez más autoritaria e inflexible de la burocracia virreinal hacia Cartagena, una burocracia integrada en buena parte por criollos pertenecientes a las familias poderosas de la capital. Los esfuerzos por controlar a Cartagena terminaron una vez más en el fracaso. En los años finales de la colonia se había formado en este puerto una élite de comerciantes y asentados de claros contornos reformistas. Esta élite, de la cual José Ignacio de Pombo era su mejor expresión, concibió el progreso de las provincias costeras indisolublemente ligado a la expansión económica del Caribe en general. En abierta oposición a los intereses del interior andino, desafió el poder del virrey y de su burocracia criolla que se oponían al proyecto caribeño, y en 1809 los enfrentó abiertamente y comenzó a manejar en forma autónoma su política económica.
Los acontecimientos políticos de 1810 traerían consigo la expulsión del virrey, de la Real Audiencia y del gobernador de Cartagena. Las élites de ambas ciudades quedarían en posesión del poder político en los dos centros más importantes del virreinato. Convertidos de la noche a la mañana en entusiastas republicanos, los criollos santafereños intentarían una vez más lo que bajo los virreyes de la dinastía borbónica no habían conseguido: someter el Caribe colombiano al control de la autoridad central de los Andes. El enfrentamiento fue inevitable. Ni siquiera el instinto de sobrevivencia de una ciudad que dependía de los situados provenientes de las provincias andinas llevó a las élites de Cartagena a aceptar la autoridad de Santa Fe. En realidad, no la habían aceptado nunca. Durante el periodo de la primera independencia, es decir, de 1810 a 1815, el conflicto entre las élites de Cartagena y Santa Fe vivió su fase republicana. Construir un Estado-nación centrado en los Andes fue imposible mientras Cartagena tuvo fuerza suficiente para resistir. En 1815, el ejército reconquistador de Pablo Morillo destruyó por completo el poder militar, económico y político de Cartagena con el concurso pasivo de Santa Fe y del resto de las provincias andinas, y el una vez poderoso puerto caribeño cayó de nuevo bajo el control de los españoles hasta 1821. Destruida Cartagena, la Gran Colombia sería la obra de los venezolanos de Bolívar y los santafereños de Santander. Cartagena nada o muy poco tendría que ver en este nuevo fracaso. El Estado-nación llamado la Gran Colombia probó ser un sueño o una pesadilla que murió con su soñador, y de su destrucción en 1831 emergieron tres nuevas repúblicas: Venezuela, Ecuador y la Nueva Granada. Cartagena, en la mayor miseria y desolación, quedaría sometida a la autoridad de Santa Fe. La independencia no fue solo el espacio político en el que tuvo lugar la resolución del viejo conflicto regional entre los dos centros de poder más importantes del virreinato. Durante este periodo tuvo lugar también un episodio de la mayor importancia para la historia social de Hispanoamérica. En todo el territorio nacional, indios, mestizos, negros, mulatos y zambos intentaron transformar las relaciones de sojuzgamiento y discriminación vigentes a lo largo de 3 siglos. Sus logros fueron variados, en muchos casos transitorios y limitados. Las poderosas aristocracias andinas y caribeñas no estaban dispuestas a renunciar a sus viejos privilegios sociales y políticos, y solo lo hicieron allí donde la presencia de una fuerza aterradora podía llevarlos a ese punto. Poco conocemos todavía sobre la participación de los subordinados de la Nueva Granada en la independencia, pero los intentos por ilustrar su intervención han concluido casi siempre mostrándolos como la masa conducida a la libertad y la igualdad formal por los líderes criollos. El estudio de los hechos de Cartagena muestra una realidad más compleja y a veces hasta confusa, como suelen ser las cosas en la vida real. Lo que parece ser claro, sin embargo, es que los mulatos y negros de Cartagena tomaron sus propias decisiones, concibieron sus propias alianzas y defendieron sus propias reivindicaciones basados en sus propios cálculos y modos de sentir. La parábola de Pedro Romero ilustra bien esta afirmación, y aun cuando ahora nos parezca de muy poco valor lo conseguido, los logros fueron, aunque limitados, de mucha importancia. En la Constitución de Cartagena de 1812 se reconoció por vez primera el derecho al voto de todos los hombres a participar sin ninguna limitación racial en la vida política del Estado recién constituido. Lo anterior no fue una simple formalidad. A Cristóbal Polo no se le había permitido trabajar como abogado en Cartagena en 1765 por ser hijo de mulatos, con todo y que podía pasar por blanco. Para 1815, por el contrario, habían sido elegidos al Parlamento, a las asambleas constituyentes y hasta al Estado Mayor de Guerra, mulatos de origen humilde. En ese año, lo único que evitó que se nombrara un presidente mulato fue la intervención armada de los criollos y de los extranjeros residentes en la ciudad. Hay una pregunta, por otra parte, que esta investigación no ha intentado siquiera responder. ¿Cómo se vivió la lucha por la independencia en los pueblos rurales del Caribe colombiano? Algunas hipótesis pueden servir de punto de partida para futuros estudios sobre este particular. Primero, la enorme dificultad de las élites para organizar ejércitos y la constante mención en los documentos de las deserciones de los soldados de ambos bandos hacen suponer que no hubo mucho entusiasmo en los pueblos por una guerra sobre la cual no habían sido consultados. Lo poco que conocemos sobre este fenómeno de la deserción nos puede llevar a conclusiones sorprendentes. Por ejemplo, dos de los hechos militares más importantes de la guerra entre Cartagena y Santa Marta fueron la toma por los criollos y el rescate por los españoles de esta última ciudad en el año de 1812. Ambos hechos fueron festejados por los triunfadores como grandes hazañas militares. Sin embargo, una lectura detenida de los relatos contemporáneos muestra que lo que sucedió fue menos heroico de lo que pareció a primera vista. En ambos casos, los, comillas, ejércitos, fin de las comillas, en control de Santa Marta, desertaron en vez de enfrentar al enemigo. Segundo, tanto los realistas de Santa Marta como los patriotas de Cartagena sometieron a los pueblos de las dos provincias a toda clase de abusos, desde la imposición de empréstitos forzosos y la circulación de monedas sin ningún valor, hasta el incendio de las poblaciones inconformes.
Lo anterior provocó una actitud de cansancio y desesperación entre la mayoría de la gente que solo aspiraba a ponerle fin a la guerra, y explica por qué a la llegada de Pablo Morillo muchos pueblos importantes se acogieron pacíficamente al régimen español después de haber mostrado entusiasmo y brindado apoyo a la causa de la independencia. Tercero, no parece nada convincente la idea de que los indios como tales eran realistas y enemigos de los criollos. Hubo de todo, y poco sabemos del origen concreto de sus actitudes políticas. Por ejemplo, uno de los pocos pueblos que enfrentó con resistencia heroica a los ejércitos de Morillo fue el de los indios de Malambo, un pequeño pueblito a las orillas del Magdalena. Casi todos murieron defendiendo la independencia, y sobre el monarquismo de los valientes indios y zambos que le arrebataron Santa Marta al francés Labatut, ni siquiera el virrey Montalvo estaba muy convencido. Por el contrario, en una carta reveladora expresa sobre todo su temor y desconfianza hacia la misma población que mereció elogios entusiastas del gobierno español. Comillas. Cuando llegué a esta, es decir, Santa Marta, supe que se había cometido la indiscreción de armar con los fusiles que había en ella a los indios de los pueblos inmediatos, los que siendo inútiles en mucho para el momento de la acción, tienen bastante audacia para manifestar oposición a las órdenes superiores, robar impunemente las haciendas de los ciudadanos ricos y calumniarles con este objeto llamándoles jacobinos, que según ellos quiere decir disidente en el efecto de aquella inmediata providencia. Por su parte los zambos, que es otra casta peor, también se unen con los indios y causan sus estorbos a las disposiciones del gobierno, de modo que al paso que es admirable la decisión de ellos en resistir a los insurgentes, es otro tanto más temible el ascendiente que se les ha dejado tomar. Fin de las comillas, vuelvo al texto. Si hubiera que extraer una conclusión de carácter general sobre este periodo de la independencia, quizás la más atractiva sería la de que no tiene mucho sentido seguir pensando que ella fue concebida con el propósito de convertir las provincias de la Nueva Granada en una nación independiente. Las, comillas, naciones imaginadas, fin de las comillas, fueron más de una. El proyecto de nación de las élites del Caribe poco tenía en común con el de las élites andinas de Santa Fe. Por otro lado, la nación que querían construir los mulatos cartageneros no podía ser igual a la de Ayos o García de Toledo. Y en el caso de los indios, apoderándose de las tierras de los, comillas, jacobinos, fin de las comillas, en nombre de la defensa de la nación española, ¿a dónde nos llevaría a interpretar su nacionalismo? ¿Cómo pudo surgir entonces un solo Estado-nación en 1831 en medio de concepciones tan diversas? No, por supuesto, como el resultado de una, comillas, comunidad imaginada, fin de las comillas, sino como el simple y llano resultado de la fuerza. Los ejércitos estaban ahora en manos de las élites andinas y éstas finalmente impusieron su gobierno. Inventar la nación colombiana costó muchas guerras, porque la guerra, además de su función profundamente aniquiladora, fue el mejor instrumento para que masas de campesinos de tierra fría, convertidos en soldados, descubrieran y empezaran a sentir como suyo el mundo del Caribe, y viceversa, para que los costeños aprendieran a sentir como suyo aquel otro lado de la patria. El proyecto de construir la nación sigue siendo todavía una realidad inconclusa, atravesada por toda clase de conflictos culturales. Lo mucho o lo poco que se ha avanzado en este camino no ha sido solo el resultado de, comillas, la comunidad imaginada por las élites, fin de las comillas, sino del encuentro conflictivo y muchas veces caótico de distintos proyectos en los cuales los subordinados han jugado un papel, aunque ignorado, decisivo. Fin de las conclusiones y fin del texto. Agradecimientos al autor del texto, Fernando Munras Cavadia, y yo soy Viviana Delgado. Gracias.